grabándose en la nube. Así que hoy puse un poco más de luz porque la luz era bastante pobre, pero que ahora puedan ver un poco mejor. Por eso les voy a preguntar en este momento, yo voy a orientar hacia el pizarrón, en la cámara, voy a tratar de ubicarla de la mejor forma posible y vemos el primer circuito desplazador. Y a posterior, que uno entienda el mecanismo de este desplazamiento, vamos a hacer el circuito de la práctica. El circuito de la práctica tiene una guía que yo se las voy a pasar a posterior. O sea, ¿qué deberíamos hacer? Así que ahí espero que vean un poco mejor, aunque la iluminación no está muy bien distribuida. Por ahí se ven cosas más brillantes que otras, pero estimo que es mejor que la iluminación que tenía antes. Así que si quieren, háganme un comentario y díganme si están viendo bien ahí la pantalla. Y si necesitan que sea más grande. ¿Ahí se la ve grande? Sí, profe. La ven completa, no es que yo esté Se la ve bien, profe. No es que yo esté compartiendo pantalla y la vean en un cuadrito pequeño, ¿verdad? Bien, empecemos con el sistema para desplazar. Nosotros vamos a usar un transformador para aislarnos de la red. Y ese transformador, lo más fácil que es conseguir es uno de 12 volts en el secundario. O sea, vamos a tener una tensión reducida, lo único que queremos ver es el efecto de multiplicar esa tensión. Entonces, yo podría agarrar directamente la red sin transformador y hacer la escalera de diodos y capacitores y multiplicarlo 220. El pico de 220 está en 300 y pico de voltios, 311. Quiere decir que cada paso de esta escalerita estaría multiplicando la tensión de pico, 311 por 1, por 2, por 3, por 4, por 5, lo que se me ocurre en la escalera. Pero por seguridad, y solo para ver el efecto, vamos a usar un trafo donde arrancamos con el secundario en 12 volts. Eso es lo que voy a dibujar ahora yo. O sea, acá viene un transformador, y en el secundario tenemos 12 volts acá. Senoidal, como hacen las gráficas acá. Una forma de desplazar es usar un capacitor y un diodo. Esto va a desplazar hacia arriba. Fíjense que la forma de este senoide, vamos a hacer un eje así rápidamente, les digo el efecto que hace, pero después lo vemos en particular. Este senoide es así, a la entrada acá. Llamemos este de ahí. Y esto a la salida, el BS lo vamos a ver así. O sea, acá le vamos a sumar un nivel de continua, que es el B pico este que está acá. Y ese B pico aparece acá, en el capacitor. Esto va a ver que normalmente en el ciclo negativo este conduce, en este sentido, este capacitor queda cargado para siempre. No hay quien lo descargue. Salvo que después, vamos a ver, cuando nosotros ponemos una carga para aprovechar esta tensión, yo la podría rectificar a esta y obtener, vamos a ver que esto aparece en 2 BP, este está acá en 2 BP. Bien, ahora, ¿cómo funciona esto? Voy a borrar esto. El efecto es desplazar hacia arriba. Y si yo hiciera el trabajo de poner el diodo al revés, acá rápidamente, si yo hiciera esto, esto se va a cargar en el semiciclo positivo y haría así, y esto estaría al revés. La vez del capacitor. Entonces, en lugar de desplazar para arriba, la salida va a estar así, para abajo. O sea, una regla mnemotécnica, saber qué es lo que hace un desplazador para arriba y para abajo, es ver hacia dónde apunta el diodo. Acá para abajo va a ser esto. Si tú dices para arriba, va a ser esta otra que está acá, la que hicimos antes. Bueno, ahora expliquemos la primera. Vamos a verla más paso por paso, qué es lo que sucede acá. O sea, vamos a llamar esto, vamos a poner el desplazador hacia arriba. Ya sabemos que en el semiciclo positivo
no puede circular corriente porque el diodo se lo está impidiendo, ¿verdad? Vamos a hacer así. Acá tiene el semiciclo positivo, semiciclo negativo, y hagamos uno más para ver qué efecto tiene. Esto sería la entrada, tal cual la dibujé acá. Un senoide. El capacitor, sabiendo que en el semiciclo negativo se va a cargar así, le vamos a poner este signo. Este es más, este es menos, y le llamemos B de capacitor. Y siempre vamos a hacer la salida, suma de estas dos. Bien, vemos qué sucede en el capacitor. Vamos a hacer acá BC, con el signo que ya le di acá. Y acá tratemos de hacer qué sucede en la salida. No es. En principio traslademos los cruces por cero acá, los picos. Ya sabemos que esto lo vamos a llamar BP. Bueno, acá obviamente esto va a menos BP. Y en el primer análisis, fíjense, cuando este semiciclo es positivo, No el diodo, circula la corriente. perdón, ¿se ve bien? Sí, sí. Cuando el semiciclo es positivo, el diodo este está impidiendo que circule corriente. Siempre se lo está impidiendo en este semiciclo positivo. Si no hay corriente, este capacitor no puede cargarse. O sea que la tensión sería cero en el capacitor. ¿Verdad? Vamos a poner que eso pasa totalmente en el semiciclo positivo. Ahora, en el semiciclo negativo, el diodo empieza a conducir. Y este capacitor, así con este signo que yo puse, se va a empezar a cargar copiando este frente de onda. Lo va a hacer así. Por el signo que yo puse acá. O sea, esta es una copia de esto. Porque el diodo prácticamente es un cortocircuito. Lo vamos a tomar como un diodo diodal. El capacitor está copiando B sub I. Si copia B sub I, lo hace hasta acá. Ahora, fíjense, cuando esto empieza a disminuir en valor absoluto, pensemos esto en valor absoluto, el capacitor no puede descargarse porque el diodo se lo impide. O sea, esto empieza a disminuir y este capacitor digo, bueno, voy a devolver la energía que almacené, pero el diodo se lo impide. Y eso va a pasar siempre en estos desplazadores y en la red de multiplicadoras que vamos a ver a posteriori. Siempre el capacitor queda cargado a una tensión máxima de lo que ve a su entrada, a su senoide. Entonces este es un BP acá. Y va a quedar para siempre así, porque no hay forma de descargar. Este es un valor BP. Bien, ahora vemos qué pasa en la salida. En la salida, yo he dicho que se va a producir un desplazamiento hacia arriba en el diodo. ¿Eh? Vamos a ver si eso es cierto. Bien. A ver cómo sucede acá. En el primer semiciclo, Sí, el voltaje de salida copiaría el de entrada, porque no circula la corriente. sí, pero fíjense que vamos a hacer una cosa acá. Yo dije que este desplaza hacia arriba, ¿verdad? Claro, podremos hacer el análisis una vez ya cargado el capacitor. Sí, sí. Porque Eso, en el primer semiciclo vamos a ver lo mismo, digamos, de voltaje de salida sí, que la espera un entrada. momento, hay una llamada acá. Discúlpame un momentito, atiendo y después seguimos la clase. Sí, hola. Sí, 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 sí. Bien, yo reparé una y la otra todavía falta abrirla, pero digamos, no te puedo atender porque estoy dando clase.
Así que después a posterior te hablo, ¿sabes? Después te hablo. Ok. Hasta luego. Chao. Bien. Sigamos con el análisis. El tema acá es que vamos a analizar en el momento en que empieza el capacitor a cargarse. Vamos a pensar en este transitorio de acá. A partir de acá. Después analicemos qué pasa acá. Pero fíjense que acá lo que está sucediendo es que la suma de la tensión del capacitor esta y de esta otra evolución de la fuente de entrada, uno lo hace en forma creciente y otro en forma decreciente. Y estas dos se anulan, porque tienen signos contrarios. Entonces, hasta acá, esto hace un cero. Cero. Y a posterior, esto se queda en 12 voltios y esto empieza a aumentar. Está en 12 voltios, pero acá en este punto es cero la tensión, porque estas dos son opuestas. Pero en este momento que esto ya es una constante, esto empieza a aumentar y aumenta hasta 2 BP. O sea, así. Acá pasa por 12 volts y acá llega a 2 BP. Después el semiciclo se repite, pero la onda queda desplazada hacia arriba. O sea, es como si yo hubiese agarrado este senoide y hice el shift con la carga que tiene el capacitor. Visto de acá, este capacitor siempre está sumando 12 volts positivos. Entonces quiere decir que este senoide lo voy a montar sobre 12 volts acá. Perdón, 12 volts por raíz de 2, ¿no? El del pico. No sé, que la tensión que vamos a elegir acá es 12 volts de valor eficaz, pero el pico está por raíz de 2, ¿no? Se entiende que esto simplemente le llamo B pico para independizarme del valor eficaz y del valor de tensión que elijamos nosotros en el transformador. Pero evidentemente, yo siempre estoy sumando la carga de este capacitor. Y el resultado es desplazar el senoide de entrada, esta es la salida, este es el senoide de entrada, hacia arriba. Vamos a hacer el análisis al revés. Vamos a ver que el desplazamiento va a ser hacia abajo. Bien, fíjense que acá el capacitor se va a cargar inmediatamente con el semiciclo positivo. Entonces yo podría, como esto se va a cargar así, yo podría poner el DC de esta forma. Y esto lo va a hacer no en este tiempo, sino un poco antes. Esto va a ser inmediatamente acá, ¿no? Apenas aparezca el frente positivo, esto se a copiar, digamos, y se carga hasta BP. Después, cuando esto disminuye, y no hay forma que el diodo lo permita circular corriente, el capacitor siempre queda cargado. Bien, veamos la salida. Bien, fíjense que mientras fíjense el signo de este, ¿no? Este BS, yo lo podría hacer acá por Kirchhoff, veo el menos acá, este es más, ¿no? Es menos, sería menos del capacitor más BI. Entonces, fíjense que en la primera parte, estas se cancelan y son iguales. Vengo con 0 acá. Posterior, fíjense que esto va a evolucionar 2 BP hacia abajo, ¿eh? Entonces esto va a ser así. Acá va a pasar por 12 volts, porque, digamos, esto llegó a 0 y acá tengo 12 volts menos. ¿Ya? 12 volts menos. O, bien digo, ¿no? Menos BP, perdón. Menos BP.
hablemos en independencia de la tensión que vamos a elegir. Una vez que yo, acá, cuando este pasa por 0 y este tengo el BP, tengo acá menos BP. Y a posterior, la evolución completa, el pico este es menos 2 BP, quiere decir que el senoide de entrada lo desplacé hacia abajo. ¿Se entiende esto? Vuelvo a preguntar, ¿se entiende lo que sucede? Una vez que Sí, profe. el transitorio, yo simplemente esta red, digo, la entrada esta la desplazo, el pico de su senoide, hacia arriba o hacia abajo. Acá hacia abajo, porque el diodo está para abajo, bueno. Y el senoide lo puse para abajo. Entonces yo podría usar un simple multiplicador de tensión por 2, si yo pongo un rectificador acá. Hay gente que directamente no se gasta en hacer una red, y digo, no, yo quiero el doble de tensión y podría hacer este circuito. Fíjense que voy a borrar, esto ya se entendió, la forma de onda de uno y de otro. ¿Qué es lo que sucede? ¿Desplaza para arriba o desplaza para abajo? Voy a borrar esto. Claro, profe, si pone varias redes en paralelo con el diodo, termina shifteando más y más, ¿no es cierto? Porque es el mismo Sí, pero efecto. vamos a ver que solo el primero carga un BP, y si yo hago una red desplazar para arriba, desplazar para abajo, desplazar para abajo, los subsiguientes capacitores se cargan a 2 BP. Este tiene un BP acá. Si yo hago una red, vamos a ver que los subsiguientes, todos van a 2 BP. Pero antes de hacer esa red, yo podría decir, mire, acá tengo, este va para abajo, tengo esta señal. Y yo podría hacer un simple rectificador. O sea, quedarme con esta tensión negativa. Eso podría ser este circuito. Yo pongo un diodo acá así, se permite, y pongo un capacitor acá para evitar que llegue a 2 veces de pico. Y el que tengo acá es una fuente negativa. Negativa. Y que su valor es este. 2 BP, negativo. Este que está acá como, vamos a poner B de salida. O sea, un simple rectificador y tengo esta tensión negativa en el tiempo. 2 BP. Y si fuese al revés, esto lo cambio así. O sea, tengo desplazada para arriba, no cruza el 0, este diodo deja ver todo, pero el capacitor se carga al pico, ¿verdad? Esto es así acá. Entonces acá va a pasar así, al pico este. Entonces, con un simple rectificador de media onda, yo logré acá la salida, vamos a poner B de salida, siempre es 2 BP. Profe, Sí, siempre que, o sea, se me ocurre, ¿no? Porque siempre que uno gana una cosa la termina perdiendo en otro lugar. Eh, sí, si yo hago una sí. fuente más o menos así, termino perdiendo potencia si hiciera una fuente con un transformador supongamos, el Sí, sí. transformador de, El inconveniente es que este capacitor tiene una resistencia interna muy grande. O sea, a pesar de lo que yo puedo almacenar en energía, tiene que ser un capacitor muy grande para devolverme la corriente que yo quiera. Y eso lo vamos a ver porque en la práctica del multiplicador vamos a ver que no vamos a comprar un capacitor ponele, de 10.000 micros. Ponga uno, por ejemplo, uno de ventilador, 2,2 micros. Vamos a ver el efecto, pero la corriente que circula va a ser muy baja. Si yo la cargo demasiado, es como tener una fuente continua así. Acá tengo una llave, ya está la continua acá. Tengo una resistencia. Al cerrarlo, pero acá tengo una resistencia interna enorme. Quiere decir que esta tensión, una vez que haga circular corriente, va a caer un montón acá y se me viene para abajo la fuente. Eso pasa en esto. Pero muchas veces yo logro muy altas tensiones y necesito corrientes muy bajas. Eso pasa en el acelerador de los tubos rayos catódicos y también en los generadores de ozono.
puedo tener 10.000 voltios y las corrientes muy bajas. Bien, ¿se entendió? Yo puedo poner acá un rectificador de este simple desplazador para arriba o para abajo y tengo siempre dos VP, una fuente positiva o una fuente negativa. Bien, pero ahora veamos cómo yo puedo hacer la técnica esta, como si fuese un verdadero multiplicador, porque este tiene una sola etapa, el que vimos, para arriba o para abajo. Ahora, vamos a ver cómo yo puedo desplazar para arriba o para abajo más un multiplicador de hasta de 3 VP en la práctica. No hagamos más que, si ustedes lo quieren armar con más tensión, lograrían en las etapas sucesivas más tensión, obviamente. Entonces hagamos esto. A ver, ¿qué conviene hacer? Si vamos a hacer un desplazamiento para arriba o para abajo, primero hagamos un desplazamiento para arriba. Tenemos esto para acá, pongo este diodo para arriba. O sea que esta BS, acá la tengo, en esta red, como voy a buscar acá, está desplazada así. Y esto sería 2 BP. Bien, ahora el truco del multiplicador es hacer desplazadores alternativos, uno para arriba y otro para abajo. Entonces el que viene debería ser para abajo. Voy a poner el diodo así al revés y el capacitor lo pongo para acá. Ahora acá tengo una señal que es hacia abajo, así. Y este es 2 BP. Este capacitor, fíjense que se carga así. O sea, esta señal que tengo acá permite que el diodo deje pasar y se cargue, y se va a cargar a la tensión de pico, que es 2 BP. Pero acuérdense que el primero era 1 BP. Entonces, en el siguiente desplazador hacia abajo, yo tengo acá esta señal desplazada hacia abajo. El mismo senoide este, acá está hacia arriba y acá está hacia abajo. Bien, ahora, el próximo paso es hacer un desplazador para arriba. Pongo el diodo hacia arriba. Acá tengo esta misma señal desplazada hacia arriba. O sea, yo me paro en bornes del diodo, acá voy a ver hacia arriba, acá lo veo hacia abajo y acá lo veo hacia arriba. Pero este capacitor se carga a 2 BP y lo mismo le pasa a él. Este se va a cargar así. Para arriba. Y si hago de vuelta uno para abajo, pongo el capacitor acá, llevo para abajo, y acá de vuelta tengo 2 BP. Círculo así, esto tiene signo positivo. Fíjense dónde yo voy a obtener continuo. Yo podría meter una carga acá. Esta tensión es continua. ¿Se entiende? No cambia la carga del capacitor. Tengo una continua que es 1 BP. Si yo me parara acá, tendría 2 BP. Y si me parara acá, sumo acá, tengo 4 BP. Y si lo hiciera por arriba, tengo los impares acá. Acá tengo este más este, 3. O sea, cada vez que hago una escalera de esta forma, que el primer desplazador es para arriba, tengo los impares arriba y los pares abajo. Y si lo hiciera al revés, bueno, se invierte. Vamos a tener los pares arriba y los impares abajo. Pero siempre me tengo que parar o cargar mi circuito sumando un capacitor o más, por arriba o por abajo. Por arriba tengo acá en este caso los impares y por abajo los pares. Nosotros vamos a hacer un circuito que se termina acá
para no gastar. Ya vimos el efecto, o sea, desplazar para arriba, desplazar para abajo, una vez más, acá podremos lograr 3 veces el efecto. Vamos a hacer este circuito. Fíjense que este cargo así y este cargo así, o sea que tendríamos el positivo acá respecto de esto. Es como si yo tuviera una fuente. Acá voy a poner una carga y acá le pongo una llave. Acá no, esto lo vamos a llamar S2 porque acá hay un S1. En el primario vamos a poner un S1. Esto es la tensión de línea, una fase, digamos, de los 220. Y acá lo que vamos a reducir al transformador que ustedes quieran. Si lo quieren armar, mejor, porque al final tenemos 2 capacitores, 3 diodos. Perdón, 3 capacitores, 3 diodos. Y si lo van a simular, bueno, acá ustedes, si lo van a armar, digamos, yo tengo un transformador de 12, pongo uno de 12. Acá tengo uno de 6, pongo uno de 6. Pero este BP que tengo acá, este 3 BP, es 3 raíz de 2 valor eficaz de esta tensión. ¿Se entiende? Bueno, en la práctica vamos a hacer este circuito. ¿Quieren preguntar algo? Lo que vamos a hacer es, por ejemplo, si yo tomo la referencia acá y pongo el osciloscopio acá, voy a ver un shift para arriba, ¿no? Vamos a ver así. Ahora, si yo me paro acá, por eso yo lo aislé de la red. No, si usted tiene un osciloscopio y pongo la masa y veo en este punto, voy a ver esto. Ahora, para ver este otro que está desplazado para abajo, pongo la referencia acá. O lo mismo, pongo la misma acá, esta misma que está acá, y acá voy a ver que esta señal que está acá está 2 veces para abajo. Lo veo acá. Y si la veo acá, de vuelta, dice que acá esto ya está sumando. La referencia la debería poner acá. Si yo veo este contra este, voy a ver de nuevo para arriba y acá para abajo. Pero la referencia acá la cambio. Acá no la necesito cambiar porque no hace falta, es la primera etapa. Pero sucesivamente, si yo quisiera ver si se desplaza para arriba o para abajo, pongo el osciloscopio de esa forma. Si no, yo estaría sumando estas partes que tienen una suma de continuo. Entonces, el circuito va a ser simplemente esto. Vamos a ver, la carga esta la vamos a ir cambiando y vamos a ir midiendo esta corriente. Y viendo la forma de onda. Yo puedo ver la forma de onda de esta fuente. ¿Se imagina que si yo tengo la S2 abierta, voy a tener un 3 BP con S abierta? Pero con S cerrada, este capacitor se descarga y aparece un ripple. Va a hacer esto así. Hace así, y después el frente de onda lo llevará para arriba, y esto baja de vuelta. Así, así. Este ripple que está acá, es el que tiene que medir si yo voy cambiando las R. ¿Se entiende lo que hay que hacer? Si yo dejo la llave abierta, obviamente esto llega a 3 BP, pero si yo cierro la llave, van a ver un ripple. Y este ripple va a ser creciente si la R de carga va para abajo. ¿Se entiende? Medimos el ripple para un caso y para otro. Entonces, les muestro la pantalla. Van a usar este circuito. Quieren hacerle el que está dibujado y que yo se los podría pasar, empieza con un shift para abajo. Es un shift para abajo. O sea, estos dedos están invertidos. Pero si quieren hacer hagan es indiferente, porque el efecto es el mismo, ¿no? Simplemente si yo me cuelgo del lado impar, voy a ver 3, si me cuelgo de abajo, voy a ver, bueno, acá simplemente 2, y acá 3, pero acá veo 2. La cuestión es que si yo me doy cuenta cómo cambiaron
cómo se cargan los capacitores por la forma que están apuntando los diodos, yo sé que esta fuente que está acá, el positivo está acá. Y si yo lo hiciera por abajo, el positivo está de este lado. O sea, ese es el signo. Y ustedes lo pueden comprobar si usan un simulador o cualquier instrumento, un osciloscopio o un multímetro. Pero bueno, vamos al tema de cómo es la práctica. Les envío el texto, ¿no lo tienen ustedes? No sé si yo se los puse al principio. Yo creo que no. En el principio había el que estaba completo es las prácticas de aula. Las prácticas de laboratorio, no sé si el trabajo práctico número 5 está puesto. Entonces, yo se los voy a mostrar ahora y a posterior se los envío. El texto, ¿eh? El texto es ahora lo voy a compartir en la pantalla. Esperen un momento. Profe, Sí. yo tengo más o menos los materiales, pero estaría faltando el osciloscopio para hacerlo en la práctica, para Entiendo. armar el circuito, ¿no? Sí, Eh, bueno, yo prefiero que aunque no uses el osciloscopio, sería bueno que vos compruebes con el con el multímetro. multímetro. ¿El multímetro? Puedes ver los Sí, valores de tensión y de corriente si los puedes medir. Ponerlo en serial. En ese caso necesitarías otro. Hay muchos multímetros que uno no los tiene en condiciones y no puede medir corriente continua, en serio. ¿Se han fijado eso? Porque por ahí uno comete el error de hacer pasar una corriente excesiva y se quema el fusible que está protegiendo el zoom del multímetro. No sé si es el caso de ustedes, pero bueno, si vos podés hacerlo real, digamos, físico, es preferible, aunque digamos, usando un simulador yo puedo usar un osciloscopio. ¿Se entiende? Es a criterio de ustedes. Pero ahí, sí, fíjense profe, si, voy a tratar de hacerlo de las dos formas. bien, ahí, Cosa de poder ver el ripple. si ahí está compartida la pantalla. ¿Ven el texto que estoy mostrando o no? Sí, Sí, ahí profe. se ve. Bueno, acá dice, Se ve. desarrollo del trabajo práctico número 5. A ver si coincidimos con el circuito que mostré ahí. Un transformador, 2 llaves, 3 capacitores y 3 diodos. De todas formas, yo le voy a mandar el circuito y respeta el texto que está acá. Usted puede hacer el primer shift para arriba o para abajo, es lo mismo. Dice así, armado el circuito multiplicador de tensión, siempre S1 abierta, que es la que alimenta, procede de la forma siguiente. Con S2 abierta, obviamente sin carga en la fuente de continuo que quiero lograr, energizar el circuito cerrando S1. S1 es la que está en el transformador, ¿no? Al primario. Medio las tensiones, BC1, BC2, BC3, BC1, 3. Medir las tensiones alternas en los puntos A, B y C. O sea, ahí van a ver si la tensión está desplazada para arriba o desplazada para abajo. Respecto del punto designado como masa o tierra. En el circuito, creo que el punto de masa está puesto acá, en uno de los bornes del secundario. ¿Se entiende? Ahora, ustedes pueden ver si tienen un osciloscopio y comprueben si la forma de onda respecto a un borne del transformador está desplazada para arriba o está desplazada para abajo, o tienen una suma de continuos. Yo les dije que para ver el desplazamiento para arriba o para abajo es pararse en la punta del diodo. Cada vez que me voy metiendo más en la escalera, me paro sobre el diodo. El diodo, para arriba o para abajo, van a ver que tiene tensión hacia arriba o hacia abajo, positiva o negativa, pero es un senoide. ¿Entienden? Es un senoide. Sobre el diodo es un senoide. Siempre van a ver un senoide. Si lo hacen sobre el diodo, van a ver que está multiplicado una vez o más de una, dos, tres, lo que sea. Perdón, no es así. Van a ver siempre en el primero desplazado para arriba, BP.
En el segundo, desplazada para abajo, pero no pasa de 2 BP la forma de onda, ¿se entiende? Si yo me paro en los diodos. Ahora, si yo tomo la punta o la cola de un diodo, pero la otra parte del osciloscopio la dejo al principio del circuito, o sea, en uno de los bornes del transformador, habría que ver si las ondas ya no son 2 BP o el BP desplazado para arriba, 2 BP desplazado para arriba o para abajo. Eso compruébenlo usted. Bueno, acá dice, con S2 cerrada, o sea, el circuito cargado ya, yo creo que el circuito está cargado sobre 3 BP, ya sea positivo o negativo, no importa. Signos lo van a comprobar ustedes. Y dice, medir las tensiones continuas sobre el capacitor 1, el capacitor 2, el capacitor 3 y el capacitor entre 1 y 3, que es donde está la tensión triplicada. ¿Entienden? Cada capacitor vemos qué pasa. Hemos dicho que el primero va a 1 BP, y los que son sucesivos, el 2, el 3, si decimos una escalera creciente, siempre van a estar cargados a 2 BP. Eso habría que comprobar. Pero si yo tomo dos capacitores, como son, por ejemplo, los impares, vamos a ver 3 BP, que es el BC1, 3. ¿Se entiende eso? Eso lo podemos ver con el osciloscopio y también ver con un multímetro. Y en los casos, medir la corriente que circula por la resistencia. ¿Lo pueden medir? Bien. Ahora, fíjense los valores que vamos a poner. Un transformador de entrada-salida a 12 voltios, 1 ampere, demasiado. Los diodos comunes, o sea, son diodos rectificadores comunes, nada que ver con un diodo rápido, nada, porque estamos en 50 Hz. Bastan un N4007, este llega a 1000 voltios, y podría poner un número más bajo, un 4004, por ejemplo, que tiene tensión de pico inverso menor, pero yo me aseguro, compro un 1N4007 y me olvido de la tensión, porque se llega a 1000 voltios. ¿Se entiende lo que estoy diciendo, no? Si voy yo por usar un 4001, 4002, 4003, me tengo que fijar en el datasheet qué tensión de pico inverso resiste. Entonces, por ahí hay que ser cuidadoso. Y una forma práctica de olvidarse de eso es poner un 4007. Y fíjense en los capacitores. Este es 2,5 micros por 400 voltios, si quieren. Yo se los sugiero, si lo van a comprar, este les sirve para cambiar los capacitores de los ventiladores de techo. Vienen con esta capacidad. Muchas veces uno ve que el ventilador empieza a disminuir su velocidad. Bueno, ya tengo el capacitor. Voy y lo cambio. Fíjense que este es no polarizado. Si por ahí a alguno se le ocurre usar un capacitor electrolítico que está polarizado, por favor, fíjense en el circuito cómo lo tengo que orientar. El diodo me está diciendo cuál va a ser el positivo, la punta del diodo. El cátodo. Me dice dónde estaría el positivo de ese capacitor que estaría haciendo. O si yo lo pongo al revés, se va a reventar. Pero para no tener problema, uno podría usar un capacitor que no es de mucha capacidad, son 2,5 micros nomás. Sí, es de mucha tensión, porque si lo compran, le sirve para el ventilador, le dije, ¿no? Y andaría perfecto para este caso que uno quiere comprobar el multiplicador. Y yo, si puede, como sé que la tensión 3B pico no va a pasar los 50 voltios, uno podría usar estos capacitores, 50 micros. Eso sí pueden ser electrolíticos, porque comprar uno que no sea polarizado en 50 micros es bastante caro. En cambio, no un electrolítico, con esta tensión de 50 voltios, que es bastante baja, no vamos a tener problemas si lo sabemos conectar. ¿Se entiende? Si ya tiene signo. Bueno, acá está la prueba hecha con dos resistencias. Fíjense que las resistencias son bastante altas para no exigir el corriente al circuito. O sea, las corrientes van a ser bajas, pero de todas formas vamos a notar ripple, porque las capacidades esta que está acá, cuando tenga 2,5 micros, seguro que el ripple va a ser más grande. Si yo puse más capacidad, el ripple va a ser más chico. Bueno, se completa todo con los pasos estos que están puestos acá abajo para ver qué pasa con el ripple cuando yo cambio las resistencias
y me fijo qué pasa también en los capacitores, ¿no? Si mantiene su 1 BP, 2 BP, según donde me he parado a medir. Bueno, ahí termina el práctico y dice comparar los valores obtenidos de estas instancias y concluir comentarios pertinentes al observar. Ustedes lo pueden observar y decir, mire, esta fuente no es para sacar mucha corriente. Y lo que se observa es que si tengo más capacidad, hay menos ripple, más carga. Aunque fíjense que acá puse 50 micros, 50 volts, no dije que es electrolit, pero usted póngalo en electrolit, que es mucho más barato que un 2,5 por 400 volts. Entiendo que es así. O sea, acá, sabiendo que la tensión de pico no va a superar el 2 BP que cargan los capacitores, no va a superar los 50 voltios, porque estamos usando 12 voltios. Los 12 voltios es 17 por 2. Está en el orden de los 35, 40 voltios, no va a pasar de eso. Tensión. ¿Se entiende? Con 50 voltios de aislación ya está. Si por ahí tiene un capacitor electrolítico de más tensión, mejor, más seguro están. ¿Se entiende eso, no? Estos son valores orientativos. No quiere decir que usted lo van a hacer al pie de la letra. Si yo tengo componentes físicos de otra naturaleza, pero que me permiten ver este efecto de multiplicar la tensión sin romper el circuito, lo hacen perfectamente. Incluso si tienen un singulador, no van a romper nada, pero van a ver las formas de onda y van a ver el ripple, van a ver las corrientes, etc. Sin necesidad de hacer gasto. Pero siempre es bueno hacerlo en forma física, para que vean concretamente, uno se va familiarizando a manejar un circuito, ¿no? Para eso uso un simple protoboard. Así que no sé si quieren preguntar algo, yo le voy a mandar este desarrollo y el circuito. A ver, se lo voy a mostrar el circuito, a ver si lo encuentro acá. ¿Lo están viendo ahí? Sí, profe. Fíjense que acá el primer shift es para abajo, a diferencia del shift de la pizarra que lo hicimos arriba. Es exactamente lo mismo. Nada más que acá, obviamente los capacitores están cargados al revés y la fuente tiene este sentido. O sea, el positivo está justo en el borne del transformador. Bueno, el circuito, como ustedes están viendo, y los sentidos de las tensiones, de las corrientes, son de acuerdo si yo hice el shift para abajo, el primero, o el shift para arriba. Listo, eso es todo. Así que yo creo que es un trabajo práctico simple. Estamos usando, está haciendo la práctica del diodo, no con un simple rectificador, sino con un rectificador multiplicando la tensión. Muchas veces hay un circuito que por ahí les puede ser útil a ustedes. Ya comenté, puedo hacer un generador de ozono o multiplicar la tensión donde no quiero usar un transformador especializado para eso. Bueno, eso es todo. Siempre tengan en cuenta que esto funciona siempre con una entrada de tensión alterna. Si no, no se produciría ese desplazamiento. Simplemente se cargaría un capacitor y punto. Y ahí muere, el resto no le pasa nada. Necesito que sea alterno. Bien, no sé si quieren preguntar algo. Y si no hay preguntas, yo simplemente les voy a, por favor, pidan ustedes el trabajo práctico. Yo no se lo voy a enviar a quien no lo pide. ¿Se entiende? Usen el correo de la materia y dicen, necesito el circuito y la guía del trabajo práctico número 5 del laboratorio. Y yo se las envío. ¿Se entiende, no? Bien. Sí, profe. No sé si alguien quiere preguntar algo al respecto de este práctico, si no pasamos al tema siguiente, que es transistor bipolar. Y acá deberíamos poner la fecha ya. Acuérdense que acá tengo un cuadernito. Yo el último trabajo práctico puse fecha final 18 de mayo, fecha de entrega 8 de junio. Entonces ahora vamos a poner trabajo práctico número 5.
a realizar, vamos a poner a realizar el próximo martes. ¿Qué fecha es? ¿Qué es un 8 o un 7? 8. Ponemos justamente cuando tienen que entregar. 0806 de este año hacemos este trabajo práctico de laboratorio. Lo van a hacer con un simulador o físicamente el que quiera hacerlo. Bien. La fecha de entrega, si quieren la ponemos ahora. Pueden tomarse el tiempo prudente que sabemos que nos estamos tomando para hacer la entrega de este práctico. Por ejemplo, en este, yo creo que nos tomamos 3 semanas. Si quieren, pongan 3 semanas o como quieran. La cuestión es que antes de fin de año, todas las cosas estén entregadas. Y lo vayan haciendo con regularidad, para que no se les amontone y sean un lío al final. ¿Qué fecha quieren poner de entrada? Pongan un día martes del mes de junio, o si quieren, la primera semana de julio, como quieran. Creo que cae 29 dentro de 3 29. semanas. Ponemos Sí, 29, ¿eh? Porque lo vamos a hacer del 8 al 29, hay suficiente tiempo como para decir. Fíjense que si me sale el práctico, cosa que creo que debería ser así, en el momento de la clase del martes próximo, ya es suficiente, ya tienen el circuito armado, han hecho las pruebas, midieron las corrientes, vieron el rifle, lo dejan fotografiado, o print screen, lo que quieran, y listo. Entonces vamos a poner 29. ¿Y 29 del 6? Día bueno, 29. profe, ¿Ok? Bien. Bueno, ahora pasemos al tema que le sigue la materia, que es transistor bipolar. ¿Vieron en la teoría qué cosa el transistor? El estuvimos diodo ya viendo lo más. vieron, ¿verdad? El diodo es una juntura. El transistor es 2 junturas. Sí, eso más o menos estuvimos viendo un poco el inicio ¿Qué del vieron? tema. Perdón, insisto con la pregunta. ¿Vieron el transistor bipolar? ¿Teoría? Vimos más o menos unas características, creo que nos quedamos antes de entrar en Evermol. Perfecto. Fíjense que la práctica de transistor es mucho más simple que, por ejemplo, que la práctica de aplicar. Desde ya le digo que los circuitos que vamos a resolver nosotros no vamos a usar parámetros de Evermol, que son muy precisos, digamos, y transforman al transistor en un cuadripolo. El cuadripolo tiene una resistencia de entrada, una fuente de salida, etcétera, etcétera, y está muy bien pasar las 3 patitas de un transistor a un cuadripolo. Y los circuitos se resuelven con lo que ya conocen de redes. Acá el transistor lo vamos a hacer aproximando ciertos parámetros que yo se los voy a comentar cuáles son. Previo les voy a decir cómo funciona. Y entonces con esos parámetros o aproximaciones no vamos a usar Evermol ni nada de eso. Simplemente decimos el transistor va a funcionar de esta forma y punto. Por ejemplo, yo creo que les introduce un poco de cómo funciona un transistor en la fuente de Zener con transistor de paso. Se explica de una forma, digamos, no, casi burda, digamos, para salvar esa situación. Pero ahora vamos a ver cómo funciona. Yo creo que muchos saben cómo funciona. Vamos a ver curvas características y vamos a ver cuáles son esos parámetros que nosotros vamos a definir como para resolver los problemas. O sea, son cosas aproximantes, no tan finas como los modelos que reemplazan al transistor con un cuadripolo. Son los parámetros de Evermol. Entonces, en este caso, vamos a hacer el transistor físico de las 2 junturas. Vemos que hay 2 tipos, uno que es NPN y otro es PNP. Vamos a explicar cómo funciona bien
que es más fácil, que es el NPN. El PNP se invierte todo y por ahí puede traer un problema de interpretación de qué es lo que pasa, pero una vez que uno sabe la regla de cómo son las corrientes en el transistor, no tendrían problema en resolver los problemas que vamos a practicar. Entonces, primero hagamos el modelo físico, cómo funciona y su simbología. Y vamos a poner algunas reglas que son básicas, como para entender cómo son y cómo funcionan el transistor bipolar. No sé si ya les han explicado, bueno, hay una forma en la teoría que obviamente incluye los efectos cuánticos y todas esas cosas que son complejas. Acá lo vamos a hacer de una forma muy simple, nada que ver, solo con el objeto de resolver problemas de la práctica. ¿Se entiende, no? Lo mismo que venimos haciendo en el resto de la materia. Así que ya acá en la pizarra, voy a dejar de compartir la pantalla y vamos a ver. Ahí, no sé si la pantalla la ven grande o tengo que hacer alguna maniobra más acá. Eso, te iba a pedir justo que la mueva. Ahí está. Pero se ve, ¿la ven ustedes grande a la pantalla o tengo que compartir algo más? No, no, ahí se ¿Se ve ve bien, bien? profe. Se ve perfecto. No, pero por ahí me confundo yo y no es que estén viendo la pantalla de la computadora y no la de lo que yo está enfocando la cámara, que es simplemente el pizarrón. Bueno, vamos a hacer la introducción. En aplicada 1 ya están viendo transistores, ¿verdad? Ya resolvieron circuitos con transistores, por ejemplo, lo más común es ver un amplificador. Eh, Tuvimos el parcial hace poco y terminamos recién, así que todavía no estábamos viendo ejercicio. Creo que esta clase vamos a empezar. Pero digamos concretamente, en la teoría nuestra de dispositivo ya introdujeron el transistor. Y en aplicada, que Sí, sí. siempre va un poco más adelante, ya En la teoría saben, también. bien, ¿no es cierto? Ya En saben la qué es un práctica no. transistor. Yo se lo voy a mostrar de una forma a ver si se entiende cómo funciona y por qué resultan las curvas características de entrada y salida, como lo vamos a hacer ahora. Yo voy a borrar y hagamos una introducción simple. Bueno, este es el transistor, ya saben, tiene dos junturas. Y lo vamos a hacer física bastante simple para que se entienda. Vamos a poner un NPN y un PNP y vamos a ver los símbolos. Después vemos cómo funciona. Las dos junturas las puse acá. Y ya constructivamente estoy observando algo que es importante. O sea, yo puedo poner este transistor, digamos que es el NPN, que se usa muchísimo. Pongo una pastilla N acá, P acá, y N. Este transistor se llama NPN. Lo que está arriba y lo que está abajo, en principio no se distingue, pero después vamos a ver que hay una distinción. Y este de arriba le voy a poner colector, este le voy a poner emisor, y a este electrodo le voy a poner la base. Díganme ustedes, ¿por qué las pastillas tienen tamaño distinto? Digamos, lo que es la base es muy chiquita. ¿Eso se lo explicaron en la teoría? Eh, Más o menos lo que entendí yo es para que para que los portadores no se terminen escapando más por la base. Tiene un nombre, ancho de altura, puede ser, W lo llamo. Bien, por ahí viene. Pero yo se lo voy a explicar de otra forma más simple. Fíjense que a este le puse NPN y la otra posibilidad del otro transistor es hacer la misma física, pero acá vamos a poner un P, N en la base y P de vuelta. Y acá, para ayudarnos, vamos a hacer un truquito. Este de arriba, ahora lo vamos a llamar emisor, al de abajo colector, y bueno, el electrodo de control es la base. Vamos a poner bien P. Bien, normalmente la hacen estrecha,
porque el objetivo es que los portadores de carga, que en el caso del NPN son electrones, crucen la base y los atrapa el colector. Lo mismo pasa en los portadores de carga invertidos, digamos, los huecos, en un PNP. El emisor los escupe, digamos, pero en lugar de irse, algunos se van muy pocos, los captura muy poco a la base, pero la mayoría de lo que emite el emisor los toma el colector. Bueno, ese es uno de los principios de por qué la base es muy estrecha y aparte es la menos dopada de las 3 pastillitas estas que estamos viendo. Entonces la primera regla es el dopaje. Vamos a poner el emisor, el colector y la base. El emisor es altamente alto dopaje. Este es mediano y esto es bajo. Fíjense que normalmente para distinguir colector de emisor, que si yo lo doy vuelta no me doy cuenta, hay una técnica con el multímetro en donde yo puedo distinguir cuál electrodo es el emisor y cuál es el colector, por el hecho de que tenga más dopaje. Entonces una regla es, por ejemplo, fíjense que acá en estas estructuras yo lo puedo pensar al transistor como 2 diodos, porque acá veo una juntura y acá veo otra juntura. Entonces yo puedo hacer el símil de diodo. O sea, esta es la primera regla. Y aparte esta es estrecha, muy finita, es una laminita que permite que lo que emite el emisor fácilmente atraviese esa zona y los portadores sean capturados por el colector. Ese es el objetivo. Bien, hagamos el símil diodo de esto. Para resolver circuitos, es bueno hacer el símil del diodo y después lo que es el símbolo del transistor. El símil del diodo sale fácilmente acá. Voy a borrar esta partecita, esto ya les queda en la cabeza, ¿no? El emisor es altamente dopado. Una cosa, cuando ustedes ven la juntura base emisor, base colector, con un multímetro van a ver que el base emisor, como el multímetro supuestamente traduce una juntura a la tensión que se genera en forma directa en ese diodo, el diodo base emisor siempre va a dar una tensión más alta que el base colector. Entonces es una pista de cómo decir que el emisor está más dopado que el colector. No lo puedo distinguir. Muchas veces ese numerito se aproxima bastante cuando uno lo mide con un multímetro. Pero siempre el emisor va a haber una cuenta o 2 o más que está por arriba del colector. Es una forma fácil de distinguir cuando uno tiene duda y no tiene el datasheet y sabe distinguir qué es base, colector y emisor en un transistor, que saben que es un transistor, pero no saben cuál es la base, cuál es el colector. Hay una técnica para hacerlo. Bien. Vamos a pasar al símil diodos. Voy a borrar esta partecita. El símil diodo es pararme en la base, mirar hacia el colector. ¿Qué diodo podría estar bien? Fíjense que acá me paro en la base y veo un juntura PN hacia arriba. P primero, es como decir, estoy viendo un ánodo. Y acá pongo el colector. Lo mismo si veo hacia abajo, estoy viendo en esta juntura P de este lado, N de este otro lado, entonces estoy viendo un diodo así. Entonces, este es el colector y este es el emisor. Para el caso del PNP, exactamente al revés. Hacia el emisor veo este diodo y hacia el colector
veo este otro diodo. Acá ya les puedo decir, cuando yo quiero que el transistor trabaje, o sea, circule una corriente entre el colector y el emisor así, una corriente convencional, siempre la juntura base-emisor la tengo que ponerse en forma directa. Esto lo vamos a llamar tensión base-emisor. Entonces este diodo está ponerse en forma directa. Y en el caso del PNP tengo que hacer lo mismo, tengo que ponerse en forma directa. Este tiene que estar más fuerte que este otro. Si usted dice la tensión, acá vamos a poner emisor base para un PNP. Siempre en forma directa. Si yo lo invierto, este diodo, que es el que va a emitir los portadores, lo pongo al revés, lo corto al transistor. Empezamos a ver que eso, si yo le doy vuelta a la tensión acá, el transistor lo corté. Es muy útil cortarlo, el transistor es obvio eso. Cuando yo estoy en conmutación, hay un momento que digo, basta, abrite y no conduzca. Y se hace polarización de forma inversa el base emisor o el emisor base. ¿Entiende? Siempre yo me tengo que fijar en el diodo que emite, cómo lo debo polarizar para que trabaje el transistor. Bien, este es el símil diodos. Y después vamos a hacer la simbología. Este símbolo es así. El emisor siempre tiene una flecha. Esa flechita copia el diodo. Entonces esta es la base, este es el colector, este es el emisor. Y acá hacemos exactamente lo mismo. La flechita va a estar acá, pero como copia al diodo la flecha entra hacia la base. Y acá está el colector. Listo. Normalmente acá las corrientes convencionales del transistor, acá este diodo me hace que la corriente convencional sea así, la de base. Y de base siempre entra en el NPN, y la del emisor convencional, corriente convencional, que va de signo positivo a negativo. Este diodo está polarizado así. Esta es la I de emisor. Y la I del colector no le queda otra. Mira así, convencional. Y vamos a ver después cómo se polariza, porque estos circulan estas corrientes en el NPN. Y en el PNP al revés. Este diodo, si lo polarizo así, la corriente viene así. Y acá sale. Y de acá sigue para abajo. Esta es la I de emisor. Esta es la I de base. Bien. O sea, vimos el físico, el símil diodo, que es útil, y la simbología. Ahora, fíjense que siempre, en este transistor y en este otro, siempre la I de emisor es la suma de estas dos. Siempre es así. En los dos. Ahora, dado que la base es estrecha y poco dopada, esta corriente es muy chiquita respecto a esta otra. Quiere decir, la corriente que emite el emisor se la morfa todo el colector y muy poquito va por acá. Entonces, vos podés decir que la de I de emisor está compuesta por una corriente de base, y ponerle que es menor que el 5% de la I de emisor. Y la I de colector puede ser mayor o igual, que la ponemos así, si quieren, que el 95% de la I de emisor. Entonces, muchas veces uno, en muchos problemas, dice que la I de colector es prácticamente la I de emisor. Se desprecia en algunos casos, ¿no? O sea, las corrientes fuertes, ocurre acá, lo que uno vendría a hacer de este lado, lo vamos a decir salida. Voy a hacer otro circuito.
Agarremos el NPN y vemos cómo funciona. Hoy estamos con tiempo, sí. Yo agarro esto así. Y acá viene la corriente de colector. Y acá la de emisor. Y la de base acá entrando. La corriente fuerte ocurre en este circuito, a la salida. La corriente débil saca la entrada. Esta corriente puede controlar la corriente de salida. O sea, yo puedo hacer con poco esfuerzo acá, logro acá una corriente importante. Y normalmente, cuando llegamos a ver las curvas del transistor y por qué pasa eso, lo que sucede es que la I de colector en zona lineal es beta veces la I de base. Este es un número bidimensional y puede pasar también, yo puedo poner la I de emisor por la ley esa anterior de Kirchhoff, donde la de emisor siempre es la suma de las otras dos, yo puedo poner 1 más beta veces la I de base. O sea, esto pasa en zona lineal. Hay otra zona que se llama de saturación donde esto no se cumple. El beta se cae para abajo. El beta normalmente es un número 40 y más, puede ser 100 y puede ser más. O sea, que yo muchas veces los que están diseñando un circuito dicen, miren, yo tengo un miliampere acá y a la salida estoy en zona lineal y la ganancia del transistor acá, seguro que van a circular 100 miliamperes. Una relación así. Y acá 101. ¿Se entienden? O sea, este es uno de los principios simples que uno tiene que tener en la cabeza. Bueno, luego vamos a hablar de polarización. Vamos a ver las curvas características de salida y cómo funciona. La polarización siempre es así. La tensión base emisor tiene que ser positiva. En consecuencia, la tensión de la otra parte, base colector, es negativa. Lo mismo pasa, supongamos que sea el NPN. Si yo pongo el PNP, tengo que polarizar la juntura del diodo del emisor de forma positiva. O sea que voy a poner acá por la forma en que yo dirijo la flechita de tensión, voy a poner primero el emisor base positivo. Entonces la otra juntura del otro diodo me va a quedar polarizada en forma negativa. Lo voy a llamar base colector negativo. Bueno, esta es una de las reglas. Polarización zona lineal. Bueno, pero no es la única zona de trabajo esto. El transistor, vamos a ver qué es zona lineal. Hay otras dos zonas, que es la de saturación y la de corte. Para eso, antes de distinguir la zona de trabajo del transistor, vemos cómo funciona. ¿Cómo funciona? Esto es muy, digamos, casi burdo. Nada que ver con física electrónica, nada que ver. Lo único es que yo creo que de esta forma uno entiende cómo funciona el transistor. Fíjense qué es lo que voy a hacer. Lo voy a polarizar. Pero voy a hacer la forma física. Y vamos a usar un NPN. En principio es más fácil de explicar. Acá voy a poner una fuente en la base. Y voy a poner una fuente a la salida. Esta es la entrada y esta es la salida de otra fuente que la voy a llamar por ir al colector. Y con este signo, ¿no? Lo voy a llamar BCC, por ir al colector. Y este es el emisor. Las corrientes convencionales de este circuito son estas, ¿eh? Viene así, esta de ahí de colector.
esta es la I de base, esta la vamos a llamar B de B por ir a la base. Y la I de emisor siempre la suma de estas dos. Estas dos contribuyen y salen. Corrientes convencional. Pero fíjense cómo funciona si yo me planteo un modelo burdo de cómo son las cargas acá, cómo circulan las cargas. Fíjense lo que voy a hacer. Acá voy a poner, acá hay un montón de, como es una pastilla N, esta. Este es N, este es P y este es N. El emisor está muy dopado. Hay un montón de cargas disponibles que son electrones libres. Y acá hay unos pocos huecos. Y acá también tenemos electrones en mediana cantidad, menos que este. Pero son electrones acá en el colector porque es N la pastilla. Ahora fíjense qué sucede. Yo voy a poner acá una fuente variable. Y acá también voy a poner una fuente variable. Para ver cómo funciona. Si yo en principio, esto lo podemos pensar como un diodo, ¿ah? Acá está la base y acá está el emisor. Si en principio esta fuente está en cero o está cortocircuitada, no hay tensión base-emisor, no pasa naranja, acá no, los electrones de estos que se quedan acá, por más que haya o no haya tensión acá. No hay forma de que estos los mueva y los haga cruzar a la base, y parte se derivan a la base y parte van al colector. No hay forma. Ahora, supónganse lo siguiente, para que se entienda mejor. Supongamos que esta fuente, que es variable, también la puse en cero. Y esta está también en cero. No hay forma de que circule ninguna de estas corrientes convencionales, pero las cargas, vamos a ver cómo se mueven. Yo empiezo a dar tensión acá para polarizar esta juntura base-emisor en forma directa. Quiere decir que este potencial positivo acá y este negativo, los electrones, se van a mudar así. ¿Se entiende? Uno, pocos, en el porcentaje que comenté, van hacia la base, pero la mayoría pasan hacia el colector. La mayoría atraviesa esta pastillita P, que es muy delgada. Algunos sí toman la corriente, circulan electrones así, la corriente convencional es al revés. Se establece una corriente de base, esta, y se establece una corriente de emisor. Pero la mayoría se van para arriba. Si yo tengo un potencial acá positivo, obviamente estos electrones se los toma el colector. Estos electrones que atravesaron la base hacia arriba, se los toma el colector porque tienen un potencial más fuerte que este. Normalmente van a ver que la base tiene un potencial pequeño y acá pongo un potencial más alto. Entonces, se genera la corriente esta del colector. Y obviamente la de emisor, que es la suma de las dos. Pero esta, la I de emisor, se parece mucho a la de colector, que esta es muy bajita y esta es muy grande. Esta es la de colector. ¿Se entiende? Así funciona. Ahora, en realidad, como yo estoy poniendo fuentes variables, veamos cómo es la curva característica de salida. O sea, vamos a ver esta tensión que está acá, lo voy a llamar tensión colector-emisor. Y esta corriente, la I de colector de salida, la vamos a graficar. Ya saben cómo funciona, ¿no es cierto? Si yo polarizo en forma directa la base emisor de la juntura, los electrones se mueven y los atrapa la mayoría del colector. Pero vamos a ver una curva característica. ¿Qué pasa? Dejo este dibujito y hagamos una sola curva acá. Para que se entienda, a ver. Voy a poner curva característica de salida. La tensión colector-emisor y veo qué pasa con la corriente del colector. Si la fuente esta está en cero,
por más que le dé rosca a esta fuente, o sea, yo impulsiono con la tensión colector-emisor. Fíjense que la tensión colector-emisor es una copia de la fuente BCC, que es variable. Es una copia, ¿verdad? Esto es igual a esto. Si yo le doy rosca a esta fuente, estoy moviéndome acá. Si yo no di tensión de polarización base-emisor con la fuente de entrada, en la base, no hay forma de que se produzcan movimientos de portador, entonces la corriente es cero. Entonces el transistor se dice que está cortado. Por más que evolucione con tensión colector-emisor con esta fuente, no pasa nada si acá es cero o este está cortocircuitado. Ahora, apenas yo dé una tensión acá, entonces polariza en forma directa el diodo. Entonces este empieza a emitir. Fíjense que ya supongo que yo puse una determinada tensión acá. Y emití electrones. Si yo empiezo a darle rosca a esto, esos electrones los captura el colector y la corriente crece en forma bastante rápida hasta que llega un punto en que no crece más. ¿Por qué? Porque a la tensión que yo dejé fija en X valor acá, empecemos, primero era 0 acá. Esta que está acá, B base emisor igual a 0. Acá vamos a poner B base emisor 1. Un valor X. ¿Qué pasó acá? ¿Saben por qué pasa esto? O sea, yo empiezo a darle tensión a la fuente del colector y me captura lo que emitió el emisor y se incrementa rápidamente la corriente del colector. Hasta que no lo hace más, por más que le interese incrementar esto. ¿Saben por qué? Este es fundamental para que entienda cómo funciona el transistor. Y siempre es lo mismo, en el efecto de campo pasa exactamente lo mismo. Acá la corriente del colector no aumenta más, por más que le dé mayor tensión acá a la fuente. ¿Saben por qué? Es muy fácil de entender, se los digo. Con cierta tensión yo, acá en base emisor, emito una cierta cantidad de portadores de carga, que son los electrones que lo atacan al colector. Pero, mientras yo los atrape a todos, aumentando la tensión, a todos los disponibles, a todos los que cruzaron la base, los atrape a todos y después empiece a aumentar la tensión, como ya no hay más portadores disponibles para esta tensión la corriente del colector no va a aumentar, por más que le dé rosca a la fuente de salida. Eso es fundamental, porque ya emití cierta cantidad con esta tensión. Ahora, si yo pongo otra tensión más alta, acá, emito más electrones. Pasa exactamente lo mismo. Viene así, pero la contracción esta, de que no aumenta más la corriente del colector, va a suceder con una corriente colector, va a suceder con otra corriente de colector más alta, que la voy a llamar esta es para tensión B base emisor 2 mayor que B base emisor 1. Y así sucesivamente. Esta es la I de colector 1, esta es la I de colector 2, y después si pongo más tensión acá, voy a obtener otra, hasta que se me terminan los portadores que he emitido con esa tensión, y la corriente del colector se clavó y no cambia más. Y esta la llamo I colector 3, para una tensión B base emisor 3 mayor que la B base emisor 2. Bien, esto lo puedo repetir indefinidamente para distintas tensiones de base emisor. La primera, esta que está acá con 0, esto se llama corte. No hay corriente de colector. El transistor está cortado. Ahora, mientras yo no haya capturado todos los portadores de carga que emite el emisor, no los haya capturado el colector, está esta zona que se llama de saturación. Acá. Y esto ocurre normalmente con tensiones que son, acá, tensiones base emisor
que lo voy a escribir bien, si en forma general, la tensión colector-emisor es menor que 1 voltio, hasta 1 voltio, más o menos. Se produce esta zona que se llama de saturación. Una vez que pasa esa tensión colector-emisor y se produce esta zona donde la salida o el transistor se transforma en una fuente corriente, donde la corriente del colector ya no cambia por más que le meta más tensión acá, esto se comporta como si fuese una fuente corriente. La corriente no cambia más. Esta zona que está acá, donde todas las curvas de la corriente colector son una recta, se llama zona lineal o activa. Y eso ocurre normalmente con tensiones que están superando que la colector emisor es más que 1 voltio, por ejemplo. Bien, ahora, hay una cosa muy curiosa que ustedes lo van a comprobar en el trabajo práctico del transistor. Si yo en la zona lineal divido la corriente colector con la correspondiente corriente de base, me da un número que se llama beta o ganancia en corriente o HFE, que es lo mismo acá y lo mismo acá. O sea, yo puedo hacer esto es importante, voy a borrar, más o menos ya entiende cómo funciona el transistor y cómo es la curva característica de salida. No le dije nada de la curva característica de entrada. La curva característica de entrada es un simple diodo. Es así. Polarizado en forma directa. Esta es la curva característica de entrada. Yo pongo tensión B acá. Y acá la I de base. Simplemente es un diodo. Este que está acá, el diodo base emisor. Pero el de salida tengo involucrado 2 junturas. Y se produce este fenómeno. Puede decir como cuerno. Fíjense que acá yo tengo un diodo así. Y tengo otro diodo así. Este es el emisor. Y este es el colector. Y esta es la base. En un NPN. Y sin embargo hay una corriente convencional como si estuviese venciendo este diodo. ¿Se entiende? Circula una corriente así. Acá, perdón, acá lo dibujé mal. Este es el PNP, este es el NPN es para al revés. Es así. El NPN que estamos explicando es así los diodos. Fíjense que hay un diodo que se le opone, que es este. Sin embargo, se produce una corriente por este fenómeno que expliqué acá. A pesar de que hay una juntura en contra. ¿Se entiende? Hay un diodo que dice, ¿cómo cuerno va a funcionar si está este diodo en contra? Pero sin embargo, funciona. Por lo que expliqué recién. Bien. Hay una cosa importante que les quiero observar de la curva característica de salida. Y es la siguiente. Voy a borrar todo esto. Supongo que más o menos se entendió. Si alguien quiere preguntarme, mire, no entendí cómo funciona, me para en seco y lo digo de vuelta. ¿Se entiende esto? ¿Cómo funciona? Lo único importante es ver, no las corrientes convencionales. Las corrientes convencionales sí, están presentadas de acuerdo a los símbolos, los signos de la fuente, ¿no es cierto? Siempre circula del positivo hacia el negativo. Pero acá vemos físicamente que las cargas, según los potenciales que yo tengo, si estos son electrones, bueno, van en una carga negativa va hacia el positivo. Bueno, va un poco a la base, pero acá hay un fuerte potencial que se los atrapa a todos y se produce una corriente enorme. La corriente del emisor, que es la suma de estas dos, y la de corriente del colector se le parece mucho a la del emisor porque acá deriva muy poco o toma muy poca corriente. Y esa es la gran ventaja. Yo puedo controlar una gran corriente a la salida con una corriente muy pequeña a la entrada. Esa es la gran ventaja. Y vamos a ver que la corriente del colector está multiplicada beta veces la de base acá en la zona lineal. En la zona lineal, fíjense en esto. En la zona lineal teníamos una I de base 1, perdón, una I de colector, vamos a poner así, I de colector 1, y si la divido por la corriente que la había originado, que es la I de base 1, me va a dar un beta, un número. Yo hago de vuelta lo mismo y resulta así, ¿no? I de colector 2, I de base 2, una constante. Lo mismo si hiciera I de colector 3, I de base 3.
pasa eso. Esto se llama ganancia de corriente en zona lineal. Entonces, discúlpeme, no se ve un cuerno, ¿no? No alcanzan a ver ustedes. No se ve, ¿verdad? No, profe, está muy, Está muy débil. está muy débil. Pero se ve este cociente. Yo hago la corriente colector dividida de base en zona lineal para las distintas curvas características del log. Siempre se mantiene una constante que yo le llamo beta, ganancia de corriente. Entonces, en zona lineal yo puedo decir que la corriente de colector es beta veces la corriente de base. Esta es una de las fórmulas que vamos a usar para resolver los problemas. Y ya también puede decir que la I de emisor va a ser porque es la suma de la otra, es sumando la corriente de base, va a ser 1 más beta veces la corriente de base. Estas dos formulitas las vamos a usar en la práctica. Bien, ¿qué otra cosa quería decir de esto? Pasa lo siguiente. ¿Cómo me doy cuenta yo que el transistor está saturado? Bueno, de vuelta hago el dibujito acá. Esta es tensión colector-emisor, o sea, la característica de salida. También acá este coso lo quiere escribir, le voy a poner un poco más de tinta a ver si logro que se vea la pizarra, porque no se ve nada, ¿no? Pero veamos las tres zonas de vuelta. La curva característica de salida, una es así. Puta, no sé por qué no escribe. Tiene tinta trochonota. Vamos a ver este otro. Se debe haber secado la punta, a pesar de que tiene el colchón de este marcador tiene bastante tinta, sin embargo no veo que salga por la punta. Tenés que cambiar la próxima clase y a comprar unos nuevos. Veamos de vuelta a ver si puedo ver. Una característica de salida es así. Esto es saturación. Esto es lineal. Y esto es corte. Corte no hay corriente de colector. Lineal, la corriente de colector es constante. Y en saturación está cambiando de una forma muy abrupta. Y yo distingo que la ganancia de corriente en saturación tiene que ser menor que la de lineal. Acá, si yo divido la corriente de colector, divido la de base, acá yo estoy dividiendo este valor, este corriente de colector, y acá vemos que siempre es menor. Quiere decir que si tomo un valor menor y la corriente de base es la misma, porque no la cambié acá. Esta curva corresponde para una corriente de base constante. Yo lo dejo constante a la entrada y le doy rosca a la salida y obtengo toda esta curva. Ahora, si el cociente me da menor que beta, es porque estoy en estos puntos. Fíjense que la corriente de base no cambió, pero la de colector viene disminuyendo. Quiere decir que me va a dar menor que este valor. Entonces ahí, cuando la corriente de colector dividido de base da menor que beta, se dice que el transistor está saturado. Esta regla se usa mucho cuando uno quiere comprobar que el transistor está saturado. Ya lo vamos a ver en la práctica. Pero, digamos, estas tres cosas que expliqué del transistor, ¿se entienden? ¿Hay una cosa que no entendí? Fíjense que primero dijimos el dopaje, después dijimos cómo se polariza, y después vimos la curva característica de salida. ¿Y cómo funciona el transistor? Porque, digamos, los portadores de carga los emite el emisor y los captura el colector. Y sucede
Si no hace, este circuito lo vamos a hacer, ¿eh? Este circuito vamos a poner una fuente de entrada, una fuente de salida, le damos rosca y vamos a obtener esta curva. Sin duda que vamos a obtener esta curva. Y después podemos calcular el beta. El beta lo calculamos acá. Y vamos a ver que este fenómeno de que la corriente colector no aumenta más cuando la tensión colector-emisor más o menos supera un voltio. Después de un voltio ya se vuelve constante la corriente colector. Bien, hay otra zona, los transistores ahí, se los explico antes, que yo puedo estar con corriente de base cero y le empiezo a dar rosca a la salida, ¿sí? Y de golpe se produce un fenómeno que se llama avalancha. Se rompe el transistor. Lo mismo puede pasar con corriente de base, así. Esta zona, con una tensión de colector excesiva, que lo rompe al transistor, obviamente está prohibida. Este es un dato de la característica del transistor, ¿se entiende? Por ejemplo, hay transistores que pueden trabajar hasta 100 voltios en tensión colector-emisor, o menos, otro de 50, otro de 1000 voltios, ¿se entiende? Es la tensión esta, que puede soportar el transistor entre el colector y el emisor. Ese dato es muy importante cuando yo lo quiero cortar al transistor usándolo como una llave. Cuando no circula corriente de colector, el transistor está soportando toda la tensión entre el colector y el emisor de la fuente de salida. Y esa fuente de salida no tiene que superar el valor que es la tensión de colector emisor máximo. La fuente que yo tengo que usar en mi circuito tiene que estar acá, menor que este valor. Si no, lo voy a partir al transistor. Bueno, esa es otra cosa importante. Después otra cosa importante que no deben haber aplicada es que el transistor funciona en una zona segura que se llama SOA. Toda una área se llama SOA. SOA. Zona de operación segura del transistor. ¿Se la vieron ustedes en aplicada? Se los comento así rápido porque no es el caso nuestro. Pero en otras materias y en otros problemas, para decir, yo estoy haciendo un circuito y el punto de trabajo del transistor tiene que caer adentro de esta área. Si yo me voy acá, obviamente lo voy a romper. ¿Se entiende, no? Disculpen acá que no se ve un cuerno, puse más luz y yo pensé, bueno, vamos a ver mejor y no vemos bien porque esta porquería, me acabo la tinta y tengo que comprar unos nuevos. Se ve que se deben haber sacado adentro porque la tinta esta debería fluir y no fluye. Así que pido disculpas el caso. Si hay un problema de que no se entendió esto, la clase próxima, si quieren, lo vuelvo a introducir esto y después pasamos a la práctica. ¿Se entiende? Si hay alguien que no entendió esto, porque es fundamental esto. Pregunta, a ver, Álvarez, ¿entendiste algo? Sí. El último, lo que mencionó de la zona segura, todavía no lo terminamos de ver, no lo vimos en aplicada, pero lo demás sí. Claro, lo importante es observar que hay una tensión colector-emisor muy fuerte, el transistor se produce un fenómeno de avalancha. O sea, se incrementa en forma violenta la corriente del colector y se destruye, como si fuese un Zener o un diodo no preparado para trabajar con esa corriente. No tengo ninguna necesidad de trabajar acá. Yo lo que trabajo, lo que utilizo es esto. Y acá la corriente de base se multiplica un número constante las veces, la corriente colector resulta beta veces la corriente de la base. Y eso es importante, porque puedo aplicar corriente, tensión y potencia en la zona lineal. Y en esta zona de saturación es importante porque el transistor tiene entre el colector y el emisor una tensión muy chiquita. Quiere decir que es como si se comportara como una llave. Fíjense que cuando yo lo saturo al transistor puedo hacer circular una corriente importante acá, y la tensión colector-emisor es pequeña, menor que un voltio. Normalmente cuando está muy saturado, nosotros vamos a poner el límite de saturación 200 milivoltios. Entonces quiere decir, fíjense, los circuitos que yo tengo a la salida, este es el transistor, y esta es la carga útil, y acá tengo una fuente que está alimentando esto. Yo puedo pensar que el transistor se comporta como una llave, o sea, la reemplazo así. Si está abierta, está en corto.
Y si la cierro, está en saturación. Esta técnica es una técnica digital. Así trabajan todos los circuitos no lineales y que son los circuitos digitales. El transistor no trabaja en la zona lineal como un amplificador. Trabaja en dos zonas, corte y saturación. Entonces eso es importante porque se piensa que el transistor es una llave. Y cuando uno hace conmutar algo, es una técnica digital. Todos los transistores, las compuertas lógicas, trabajan así, corte y saturación. Ahora, un amplificador, ya sea de RF o de audio, de cualquier, para amplificar la señal por ejemplo, un operacional no trabaja en corte y saturación, trabaja en la zona lineal. O sea, usan que la corriente de colector es beta veces la corriente de base. Esa es otra función del transistor. Pero para mí es más importante esta, por dónde están orientadas las técnicas digitales. Es decir, lo corto o lo saturo. Esa técnica es la que yo insisto en los problemas. Vamos a ver que la mayoría de los problemas míos están orientados, salvo que sea una cuestión lineal, como el caso de una fuente con el transistor de paso, una fuente Zener, que ya lo vimos, en donde el transistor no trabaja en corte de saturación, sino trabaja en zona lineal, donde vale que la corriente colector es beta veces la de base. Acá no se cumple eso, simplemente lo que yo estoy aprovechando es que la tensión que cae entre el colector y el emisor es muy bajita. Y muy bajita le doy el símbolo como si fuese una llave cerrada. O está abierta si está cortada, no circula. Para cortarlo hay técnicas que polarizan base emisor en forma negativa. Y te aseguras que el transistor esté cortado. Bueno, en la clase próxima ustedes van a entrar con otro profesor. Si quieren, volvemos un poquito y después vemos los problemas prácticos de la plancha. Son bastante sencillos, muy sencillos. De vuelta vuelvo a insistir. Probablemente los problemas no de parcial, sino los de examen, y también puede ser algunos de parcial, tienen un poquito más nivel que el de la plancha, porque las planchas son muy simples. ¿Entienden? Lo mismo que pasó con diodos y Zener. Acá en la práctica de transistores es bastante simple. Los que pueden ser de examen parcial o final, yo se los voy a dar a algunos para que tengan en cuenta cómo resolverlo. Son un poquito más elevados que el de la plancha. ¿Se entiende? Pero están prácticamente todos orientados a este concepto, corte y saturación. Listo. Nos vemos en la clase próxima y si quieren repetirme un poquito para ver si está tan pobre el marcador que yo voy a comprar nuevos para que se vea. Yo mejoré la luz, pero ahora tengo el problema de la calidad de la tinta. Así que disculpen eso y en la clase próxima mejorar. Los saludo a todos. No sé si alguien va a saludar, dando que está presente, y lo vemos en la clase próxima. Bueno, profe, No, buenas noches. Hasta la próxima clase. Buenas noches, hasta luego. Buenas noches, profe. Hasta la próxima clase. Ok, muchas gracias. Estén bien ustedes. Igualmente.